favor, abramos la bendita y preciosa palabra en el libro de Éxodo, capítulo 33 y verso 13. Leemos la bendita y preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que este pueblo es tuyo. Y Dios dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Vamos al verso 18. Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Padre Santo, bendecimos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, precioso Consolador, Maestro, enséñanos tú, Señor. Señor, yo expongo lo que tú me permites en tu palabra, pero tú eres el Maestro, tú eres el que nos enseña, tú eres el que nos da el entendimiento, tú eres el que nos hace brillar. Señor, Espíritu Santo, haznos brillar, mi Señor, con esa gloria maravillosa, mi Rey amado. Haznos brillar, mi Señor, con tu palabra. Glorifica tu nombre, mi Señor amado. Señor, nosotros disponemos nuestra vida, nuestros corazones, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo y mente, mi Señor, para escuchar tu consejo, mi Señor, y para ponerlo por obra. Te damos gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo precioso, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es importante que nosotros entendamos la gloria. El más alto propósito del creyente es la gloria de Dios. Pues ese es el propósito eterno de nosotros. Jesucristo vino para restaurar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era la comunión del pueblo, de los hijos de Dios con Dios. Y al perderse la comunión, vinieron las tinieblas a nuestras vidas. Entonces, es importante, y lo más importante es que nosotros, hermanos, no erremos. Yo me acuerdo cuando estudiaba química, yo era bien dedicado al estudio, amaba el estudio, y para presentar los exámenes veíamos varias químicas, y son muchas fórmulas que había que grabarse. No solo fórmulas de compuestos, sino la aplicación. ¿Y qué pasa? Estudiaba mucho y estaba seguro que iba a ganar el examen. Pero al final, sabiendo el procedimiento, porque mira que nosotros vivimos en un procedimiento religioso, sabemos los procedimientos, los miércoles, los jueves, los viernes, en fin, sé cómo orar, sé cómo cantar, sé cómo pedirle al Señor, sabemos muchos procedimientos. Pero si al presentar el examen erramos en aplicar la fórmula, perdemos todo. Miren, todo me lo sabía de memoria, pero en la hora de aplicar la fórmula para completar el examen, no la aplicaba bien y perdía el examen sabiéndolo todo. Entonces, con el Señor, lo más importante que existe es su gloria. No hay nada más importante en la Biblia que la gloria de Dios. Por eso vemos a Moisés que
a través de la mano de Moisés se movía el poder de Dios. Dios no lo hacía solo. Cuando estaban peleando con los amalecitas, si se dejaban caer las manos de Moisés, Dios no hacía nada. Caían las manos de Moisés y los amalecitas prevalecían, los acababan. Pero le levantaban los brazos a Moisés y entonces el pueblo de Dios prevalecía. ¿Por qué? Porque Dios había dispuesto que ese poder estuviera en las manos de Moisés. O sea que Moisés era un hombre de poder y de milagros. Y sin embargo, cuando llegó el momento de buscar algo más profundo, algo que el Espíritu Santo mismo lo guiaba, entonces vemos de que es algo muy diferente los milagros, los dones, las acciones, lo que se ve a lo que no se ve. El Dios eterno nos dice a nosotros en nuestra dispensación del Espíritu Santo, nos dice que nosotros nos movemos es por fe, por fe. En el Antiguo Testamento siempre se movieron por lo que se veía. Y Moisés ya estaba cansado de ver cosas preciosas, maravillosas, portentosas, al punto que dice Moisés en hebreo de que él temblaba cuando ese monte, Dios manifestaba su gloria, ese monte ardiendo, el monte temblando, todos muriéndose de miedo. Y él decía que qué temeridad tan terrible estar en la presencia de ese Dios todopoderoso que no lo conocía. Pero él quería una experiencia muy especial con el Señor. Hermanos, el pueblo de Israel tiene un problema hoy, lo sigue teniendo, el pueblo ortodoxo, que ellos tienen un velo, no los deja ver. Y Moisés le pidió al Señor, primero que todo, que le abriera los ojos. Lo primero, el primer pedido no fue muéstrame tu gloria, primero le dijo, enséñame tu camino. Y necesitamos entender el camino del Señor, porque el velo que se quitó cuando vino Cristo fue que el pueblo andaba en sombras, andaban en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento estaba la revelación, pero en sombras, no veían claramente. Ahora dice Dios que nosotros ya no tenemos velo, nosotros debemos tener entrada libre al lugar santísimo, pero sin velo. Ahora, hay gente que a pesar de que está en Cristo hace años, todavía están antes de Cristo. Todavía Cristo no les ha amanecido en sus vidas. Todavía Cristo no hace resplandecer sus vidas. ¿Por qué? Porque hay un velo. Y entonces, eso es lo que necesita el creyente, hermano. Somos millones de creyentes, millones en todo el mundo. Y usted ve que la mayoría de esos millones van a condenación. ¿Por qué? Porque siguen con un velo. No se les ha quitado. Cristo vino, se mostró, hizo maravillas, la gloria de Dios estaba en la cara de Cristo y el rostro de Cristo en la palabra, y sin embargo Él murió, derramó su sangre, sigue la sangre operando, pero la gente sigue sin entender, y como no hay entendimiento, no hay forma de resplandecer. La Biblia dice que únicamente los entendidos resplandecerán. Entonces es importante que nosotros entendamos el tema más importante de la Biblia: la gloria de Dios. Y la gloria de Dios está ceñida. Acuérdense que Dios, estamos hablando de Moisés y Dios, estamos hablando en el contexto del tabernáculo, en el contexto del camino hacia la gloria, que tenía muchas barreras. Y el contexto de todo ese tabernáculo no era otro que Cristo. Cristo era la puerta, Cristo estaba ahí, en el altar de bronce, en la cruz, Cristo en el lavacro, Cristo en las 7 lámparas, Cristo en los panes, Cristo en el altar de oro, Cristo en el propiciatorio, todo es Cristo. Cristo en el techo, Cristo en los lados, Cristo en cada herramienta. Entonces, enséñame ahora tu camino. Antes de pedirle gloria, le pidió su camino. Hay muchos creyentes que por falta de entendimiento le pedimos: Señor, muéstrame tu gloria. Pero si no conocemos el camino del Señor, pero si no caminamos en el camino del Señor, el Señor pone unas barreras para su gloria. Miren las barreras que le puso a Moisés, que lo hemos estado viendo. Le puso varias barreras. Entonces, es importante que entendamos que el primer pedido de Moisés fue en el orden de Dios. Y Moisés tuvo que pagar un precio muy alto, para poder acercarse a que Dios le enseñara el camino. Porque él ya había estado en el monte, había estado en la gloria de Dios ahí. Había estado prácticamente en el tercer cielo, porque Dios le mostró el tercer cielo, por eso lo hicieron. Entonces, es importante
que nosotros entendamos que el primer pedido de Moisés, verso 13, ahora si ha hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, y ese camino con dos propósitos. ¿Cuál es el primer camino? ¿Cuál es el primer propósito? ¿Cuál es el propósito más grande de Dios para sus hijos? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. El primer propósito, que conozcamos a Dios, eso fue lo que Él le pidió. Te ruego que me muestres tu camino para que te conozca. Primer propósito, quiero conocerte. Señor, he visto tus portentos, milagros tremendos, el fuego. He visto cómo tú operas, Señor, en ese poder sobrenatural. Señor, pero quiero conocerte. Dios quiere que lo conozcamos. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía. Alábese el que se quiera alabar en conocerme y en entenderme. Mire, para poder resplandecer y entonces recibir, ver su gloria en nuestras vidas. De pronto la gloria de Dios está en muchos, pero no la pueden ver. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento de Dios. Y mire, el segundo pedido está ahí. Muéstrame tu camino para que te conozca. Primero, para conocer a Dios. Y segundo, para que haya gracia. Gracia. Necesitamos conocer a Dios para poder apreciar su gracia misericordiosa, maravillosa, piadosa. Esa gracia que está derramada en medio de nuestra vida de debilidad, en medio de nuestra vida de dureza, en medio de nuestra rebeldía, la gracia derramada del Señor. Pero para eso necesitamos conocer su camino, necesitamos conocer a Cristo, necesitamos conocer el orden de Dios para poder apreciar sus maravillas que están derramadas por montones en nuestras vidas, lo que no teníamos es. Mire lo que dice, yo lo quiero leer, anótelo. Segunda de Corintios 3:7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, o sea, los 10 mandamientos, que eran ministerio de muerte, ahí lo dice, grabado en las dos tablas, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Con ese pedido de Moisés vino una gloria sobre él. Y ellos cuando lo veían no lo podían ni mirar porque su rostro brillaba. Pero miren lo que dice diciendo, la cual había de perecer. Esa era una gloria, la gloria de Moisés iba a perecer. Pero Dios nos tenía una gloria preparada a nosotros, que no perece. No perece. Es continua, es eterna, se mantiene. Entonces, antes de pedir ver su gloria, Moisés le pidió mostrar el camino. Camino para poder, con el camino, conocer a Dios, hallar su gracia y entonces recibir la revelación de la gloria de Dios. Pregunto, ¿cuál fue el camino que Dios le mostró? El camino de la palabra. Porque después vemos que dice que Moisés terminó rostro a tierra adorando al Señor. Lo adoró en espíritu y en verdad. Ahí el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, estaba con él. Y el Espíritu Santo, de su boca salió la palabra en espíritu y en verdad. Él estaba solo con Dios ahí. Y pudo, cuando vio esa gloria del Espíritu, de la Trinidad, del Dios, del yo soy, del Yahweh, y la palabra que salía de su boca en espíritu y en verdad, y lo adoró, porque Moisés era un hombre negado para la gloria de Dios. Era un sacrificio vivo a Dios, Moisés. Sacrificio vivo. Hermano, ¿quién de nosotros puede sacrificar lo que Moisés sacrificó? Dice que por amor de Cristo y por los vituperios de Cristo desechó toda la herencia de Egipto, billones de pesos, billones. Era el hombre, el segundo hombre después del hijo del faraón, con más poder en la tierra. Y desechó todo. Eso no es, hermano, eso no es cruz, no es eso negación, no es eso presentar sacrificio, su cuerpo en sacrificio vivo y él estar con el Señor, expuesto a morir ante la presencia del Señor, porque desde que Dios se le apareció, le dijo, cuidado que te mueres, cuidado con poner el pie ahí, porque lo que vas a pisar es tierra santa. Después, para mostrarle su gloria también, le dijo, no te mostraré, porque si te muestro toda mi gloria, entonces te mueres. Entonces, él estaba conociendo, había conocido a un Dios de poder, un Dios
de milagros portentosos, pero él quería más que eso. Hoy en día la gente está buscando los milagros, a ver quién tiene la bolita, a ver quién es el famoso, a ver dónde está el profeta. Hermano, yo le digo francamente, yo creo en la profecía y creo que hoy hay un ministerio profético, no profetas como en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no. Hoy hay un ministerio profético porque este libro ya está sellado. Cualquier cosa que venga y que no esté escrita en este libro es una herejía. Y el que la agregue es un hereje. Todo lo que se diga, que nosotros, Dios nos da entendimiento, pero entendimiento en su palabra, porque la palabra se explica sola. Ella sola se tiene que explicar. Aquí no cabe la interpretación privada. Entonces, la gente buscando, hermano, ¿cuál? Entonces, el camino que Dios le mostró fue el de su palabra. Él no conocía a Dios. ¿Y cómo conoció? ¿Cómo conoció y cómo se postró? ¿Cómo lo adoró y cómo se humilló? ¿Cómo se sujetó a Dios en su misión? ¿Cómo? Cuando escuchó la palabra. El camino de la palabra que vino hizo rema en su vida, porque él traía un corazón dispuesto. Ella se había negado, ella lo había dejado todo por amor de Cristo. Ahí lo dice el libro de Hebreos, ya lo vimos la semana pasada. Entonces, ya vimos que el verbo es el camino al Padre. El verbo que es Cristo. Y el camino a su gloria es el mismo verbo. Y lo vemos en el contexto del santuario, porque el Señor está ubicado con Moisés en el momento en que están comenzando a construir el tabernáculo. Dios le da un tabernáculo aparte para que él vaya y converse con él. Entonces, y en ese contexto, Cristo es la puerta al Padre. Es el camino a la cruz. Es el lavacro. Es el que lava y quita toda inmundicia. Cristo es el que nos quita las vestiduras de deshonra y nos da vestiduras de honra. Cristo. Él es la lámpara y la luz. La lámpara es Cristo, los 7 espíritus de Dios. Él es la luz del mundo. Él es el maná diario que sustenta nuestra vida, que nos da crecimiento, que nos lleva a amarlo. Es el que nos capacita para honrarlo con nuestros ojos, con nuestra boca, nuestros oídos, con nuestro caminar, con nuestras obras. Es ese Cristo precioso. Es Él. Es el incienso. Él es el incienso, porque están hablando del contexto. Él es el incienso que viene y nos reviste. Dice que en el bautismo de Cristo somos revestidos para poder entrar a la gloria del Padre. El sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo si no era en una nube de incienso. Hoy en día Cristo dice que el que se une con el Señor, el Espíritu es con él uno. Estamos escondidos, dice Colosenses 3:3, en Cristo. Y nosotros entramos al Padre y es lo que ve cuando lo mira usted, es a Cristo. Por eso dice que Dios espera que crezcamos a la imagen de Él, para que cuando Él nos mire, vea a Cristo. Dios no quiere ver nada de nosotros, quiere ver a Cristo en nosotros, dice la Biblia. Entonces, Él es el incienso que nos reviste. El camino, mire, primero le pidió el camino para conocerlo, para recibir su gracia y para poder ver su gloria. Entonces, Señor, muéstrame tu gloria, es lo que le dice Moisés. Ahora, yo pregunto, porque usted sabe que el pan de hoy es... Yo pregunto, cuando Dios le dijo, cuando Moisés le dijo, muéstrame tu gloria, ¿por qué Dios no le contestó, acaso no has visto mis milagros y hazañas? ¿Por qué me pides que te muestre tu gloria? Mi gloria. ¿Ya no viste que tú mismo abriste el mar? ¿Qué más gloria quieres? ¿No viste la zarza que no se consumía? ¿No viste que le pegaste a la piedra y salió agua para alimentar a millones de personas y de animales? ¿No viste cómo se cerró el mar rojo y murieron todos? ¿No has visto mi gloria? ¿No has visto mis milagros? Ojo, es lo que tenemos que entender, porque muchos hoy en día, muchos predicadores relacionan los milagritos con la gloria de Dios. ¿Qué cosa más terrible, qué pecado? Si la gloria de Dios dice que ni los cielos de los cielos la pueden contener, ¿cómo la va a contener un milagrito? Así se levanta el muertico. Hermanos, ¿por qué Dios no le contestó? ¿Acaso no han visto mis milagros, mis portentosos, mis prodigios? No los han visto. ¿Por qué me preguntas por mi gloria? ¿No estás cansado ya de verla? Porque eso es lo que enseñan hoy en día, que vino el profeta y estuvo y ministró y que cayó la gloria de Dios. Hermano, pero mire que Moisés renunció a todo, murió a sí mismo para poder ver una expresión de la gloria de Dios. Una expresión. Y hoy en día que con cualquier ministración cae la gloria de Dios, antibíblico. Antibíblico.
Entonces a cualquier cosa hoy en día nos llaman la gloria de Dios, hermano. La gloria de Dios es lo más oculto, por eso nadie la puede ver porque se muere. Que cayó la gloria de Dios. Entonces, sí, la gloria de Dios está en los milagros. Entonces, ¿por qué Moisés estaba buscando algo diferente? Porque si alguno estaba acostumbrado a milagros, prodigios y maravillas, era Moisés. Mire, ya no más a usted con eso que acabamos de decir, ya diferencia. No tiene que ver con milagros. No hay hombre que haya visto y haya hecho las cosas que Moisés hizo. Y sin embargo él fue, Señor, busco otra cosa. Busco otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios le había entregado una tarea muy tremenda, llevar a pocos de millones de personas a la tierra prometida. Y él sabía que con su conocimiento que tenía, no iba a poder llevar a nadie, porque ya varias veces lo habían querido matar. Y no iba a llegar vivo, con toda seguridad. Y ya varias veces le habían dicho, nosotros ya queremos volver allá. ¿Cómo eran mejor los puerros y las cebollas y la carne? Y todo en Egipto era mejor. Entonces Moisés dice, con todo lo que me han visto, miren, me han visto a mí que cogí la vara y abrí todo. Yo no vieron a Dios, me vieron para mí. Vieron cuando le pegué a la roca y abrí el agua. O sea, todo se lo di yo. Porque en un momento Moisés como que pensó así cuando le pegó a la roca. Por eso ahí fue que Dios lo castigó. Entonces, han visto todo lo que he hecho y no me creen. Entonces, ¿qué más voy a hacer yo? No, yo necesito algo más. Yo necesito. ¿Por qué? Además me trató de matar en el desierto. Acuérdense que Dios le dijo que lo iba a matar en el desierto. ¿Por qué? Porque no había circuncidado a uno de sus hijos. Entonces, entre la espada y la pared. Si la gloria de Dios está en los milagros, ¿por qué entonces Moisés buscaba algo diferente? ¿Por qué? ¿Por qué preguntas por mi gloria? ¿No la han visto? Pues no han visto los milagros, porque eso es lo que se profesa hoy en día. Y la gente le sigue creyendo a eso. Hermano, hasta que no se quite el velo no vamos a poder ver la gloria de Dios. Porque, ¿por qué millones de hebreos ortodoxos siguen con el velo del Antiguo Testamento en su vida? Todavía no les ha nacido la revelación de Cristo que estaba escondida en el tabernáculo. Entonces fue suficiente abrir el Mar Rojo. Entonces, importante, debemos conocer y entender a Dios. Debemos conocer y entender a Dios, no al pastor, ni la filosofía de los pastores, a Dios a través de su palabra. Para no errar en el blanco, hermano, allá está el blanco. Pablo decía, allá yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, allá sigo, al blanco. Y dejo todo lo que está atrás y todo lo doy por basura por amor de mi Cristo. Ese fue otro. Entonces, el Señor hizo claramente una muy grande diferencia entre los dones de poder que ministraba Moisés y la gloria de Dios. Hizo una nivel tan grande que Moisés, con todos los milagros, ya se cansó y dijo, Señor, hasta aquí. Llegó a decirle, mátame, mátame. Entonces, ya sabemos, él fue usado, Dios lo usó en un despliegue de poder, pero esa no era la gloria. Todos esos milagros, ay no, esa no era la gloria. Entonces, hermano, ¿a qué? Como dice el Señor por allá en Isaías, ¿a qué me compararéis o a qué me haréis semejante? ¿A un ídolo? Hermanos, el único que tenía comunión con Dios de todo ese pueblo era Moisés. Y otro ahí que se guardaba, se mantenía al lado del campamento, era Josué. Moisés era el único que tenía acceso libre a Dios. ¿Por qué? El pueblo, como hoy en día les enseñan a muchos hermanos, pacte, porque usted si pacta, yo lo tengo que ver. Lo tengo que ver. Y entonces para que usted también lo vea. ¿Por qué construyeron el becerro de oro? Porque querían ver a un Dios. Hoy en día las iglesias están llenas de becerros de oro. Que lo puedan tocar. Y que el valle lo pueda ministrar. Becerro de oro. Está lleno de lo que busca la gente. Entonces, él fue usado en un despliegue tremendo, pero ahí no estaba la gloria. Entonces, ¿a qué compararemos la gloria de Dios? ¿A qué compararemos al Señor? ¿A qué me haréis semejante? ¿A qué imagen? Su gloria no era el fuego, su gloria no era la vara de Moisés, no era la nube, ni la zarza de él. La gloria estaba en la nube, la gloria estaba ahí oculta, pero no era lo que se veía.
becerro de oro, tal como hoy. Por eso todo ese pueblo se unió, construyeron algo que podían ver. Hermanos, si nosotros no estamos viendo que está entrando plata, que tenemos todo lo que se ve para poder pagar las cosas, que tenemos cosas físicas, o sea, que estamos viendo, no tenemos paz y no podemos ver la misericordia de Dios regada sobre nuestra vida cada momento, cada instante, en nosotros, en la salud de nuestros hijos, tantas cosas maravillosas que no vemos, porque eso es lo que se quiere, ver, y hoy en día el Señor trabaja, es a través de la fe. Entonces, ¿qué le costó a Moisés ser un discípulo? Porque Moisés se hizo un discípulo del Señor, uno que fue enseñado directamente por el Señor, que le tocó desaprender todo lo que sabía y meterse a que el Señor lo guiara, porque Él le dijo, muéstrame tu camino, y le mostró y lo enseñó. Entonces, ¿qué le tocó? ¿Qué le costó a Moisés, hermano? Le costó todo, su prestigio. Usted sabe lo que es uno ser el segundo. Imagínense de Colombia, que es un país de los más pobres del mundo. Uno ser el segundo del presidente. Eso pesa, renunciar a todo eso. Pero mire cómo antes muchos, en vez de estar, dice la Biblia, no es justo que nosotros, los siervos de Dios, nos estemos dedicados a las viandas, a repartir las viandas. No, nosotros, los siervos de Dios, nos dedicamos al estudio de la palabra y a la oración. Que eso es lo que se requiere. Y la gente buscando poder político, que para convencer. Por eso, mire cómo llegan las ambiciones y cómo lo que entra es la gloria del hombre. Y eso es lo que la gente quiere ver. Usted ve las filas en esas iglesias, hermano, para que, las filas, aquí para que le prediquen. Entonces sale un profeta, aquí otro profeta, hermano, 30 profetas. Hermano, qué cosa tan terrible. Si la Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual está bien que estéis atentos, para que alumbre nuestra vida como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. El lugar oscuro somos nosotros. Que nos alumbre, no que nos alumbre un hombre ni un profeta. La palabra profética más segura. Y si a mí me dice que esta es más segura que usted, que es profeta, me quedo con esta. Amén. Vayan de otro, me quedo con esta. Usted no sabe que cuando la Biblia habla de profecía se refiere a la palabra profética. Entonces, a Moisés le costó todo para ser un discípulo del Señor. ¿Por qué? Porque Moisés calculó el costo para ver la gloria de Dios. Había un costo. ¿Y por qué? No, para ver la gloria de Dios hay un costo. Le cuesta a usted y me cuesta a mí. Es imposible ver que nosotros veamos o apreciemos la gloria de Dios en nuestras vidas si no somos un sacrificio. Es imposible. Es necesario que haya un cambio de mente. Necesitamos la mente de Cristo para poder reconocer las hermosuras, las excelencias, el carácter que quiere Dios en nuestras vidas. Entonces, muchos deseamos ver la gloria de Dios, pero no queremos pagar el precio. Mire, el Señor dice en Lucas 14:25, dice que grandes multitudes le seguían. Pero cuando usted lee eso y sigue leyendo, lo seguían. No, usted no sabe para dónde iba Cristo en ese momento. En el momento en que la grande multitud lo seguía, ¿para dónde iba él? Para la cruz. Ya derechito. Por eso él les dijo, ¿qué? ¿Quieren estar crucificados conmigo? ¿Qué? Entonces el que no aborrezca padre, madre, hijo, mire, él puso claramente la diferencia. ¿Por qué? Pues yo vine a salvarlos, él se volteó, mire. Porque esto contrasta, hermanos, contrasta con lo que se busca hoy. Hoy se buscan multitudes, reconocimiento, porque las multitudes traen mucho dinero y mucho poder y mucha gloria para el hombre, para el pastor, no para la clientela, para el pastor y su familia. Pero ¿qué hizo Cristo? Todo lo contrario. Antes a las grandes multitudes les dijo, voy a la cruz, vine a salvarlos. A eso, vine a salvarlos. Pero deben hacer diferencia entre mí y tu padre. Tienes que hacer diferencia entre mí y tu esposa, y tu esposo, y tu trabajo. Y aún en tu propia vida. Cuando él miró, no tenía sino sus discípulos ahí. Pero hoy en día, vean, o sea, contrasta, hoy en día los nuevos apóstoles y los falsos profetas, los nuevos apóstoles,
Dicen que debemos pensar en grande, hermano, hay que pensar en grande. Porque tenemos un Dios grande. Y además enseñas que también somos diosesitos. Entonces, hermano, pero Jesús hizo todo lo contrario. En vez de pensar en grande, les puso unas cosas que era imposible que esa gente siguiera. Si no habían conocido el camino, si el Espíritu Santo no fue el que los convenció, rechazar todo lo que tienes en tu vida, todo lo que tengas físico y aún tu propia vida, por amor de mí. Si no, no puedes ser mi discípulo. Hermano, en el reino de Dios no va a haber sino discípulos. Allá no va a haber creyentes, discípulos. Discípulos, seguidores de Cristo y de su doctrina. Entonces, Jesús sabía que la multitud buscaban, ¿por qué? Por los panes y los peces, o sea, los milagros hoy en día. Eso es lo que busca la gente. Panes y peces. Panes y peces, al falso profeta o al profeta que tienen ahí como el... Hermano, es que qué ignorancia. Yo me pongo a ver y a estudiar la palabra y digo, el pueblo de Dios, la verdad, no conoce la palabra de Dios. Qué triste, hermano, qué triste. Qué ignorancia, como los coge un neófito y los envuelve y así. Ojo, la Biblia dice, hay un dicho que es que como es la cabeza, es el cuerpo. Ahora, Dios lo dice de una manera mucho más grande, tan grande que tiene el tamaño de la salvación. O sea que como es la cabeza, es el cuerpo, Dios lo dice de una manera infinita. Primera de Timoteo 4:16, por favor lean. Es importante que usted y yo aprendamos a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Para qué? Para poder ver la gloria de Dios, que es lo que nos interesa, aquí y allá. Ten cuidado de ti mismo, le dice él a los pastores, a los ministros. Timoteo era un ministro, un pastor. Ten cuidado de ti mismo, ojo, y de la doctrina. O sea, ten cuidado de ti, de tu carácter, de tus ambiciones, de tus avaricias, de tu pecado, de tus inmundicias y de la doctrina, de las filosofías que estás aprendiendo o de mi palabra. Y persiste en esto todo el tiempo. Y sigue diciendo, porque haciendo esto, ojo, te salvas tú que eres la cabeza y los que te escuchan, el cuerpo. O sea que si él no se salva, el cuerpo se condena. ¿No le parece? Qué cosa más grave, y la gente dormida, hermano. Donde dice la Biblia que no puede, para enseñar la palabra de Dios, no puede ser neófito. La cantidad de hombres que se montan a sí mismos y ya tienen clientela, porque lo que buscan no es la gloria de Dios. Hermano, yo le digo esto. El ministro, yo le pido a Dios que me ayude a ser uno de esos que le voy a hablar. No que yo lo sea, pero quiero. Que no tenga respeto por el pueblo, por cada alma individualmente. Que no sepa que tiene que pasar tiempo con Dios y tiempo con la palabra de Dios para poder traerles el alimento de Dios y no el de Él. No respeta al pueblo, no tiene temor de Dios, no tiene entendimiento, o no tenemos. El ministro tiene que traerles y servirles la mesa del Señor, y la mesa del Señor, sabiduría de Dios. Es palabra de santidad, es palabra de poder, palabra que viene y nos confronta, hermanos. Que Dios nos ayude a ser de esos. Yo quiero ser de esos. No simplemente gente que venga a buscar aquí ser conocido, sino hombres y mujeres temerosos de Dios, que saben que fueron llamados. Cuando Dios nos llama, dice que Él nos sacó de Egipto, a usted y a mí, sobre alas de águila, con un propósito, para que seamos su especial tesoro. El tesoro de Dios en la tierra somos nosotros. Y Él dice, un pueblo santo y de sacerdotes. Eso es lo que... Ahora, un pueblo santo significa apartado del mundo. Usted no puede seguir en el mundo. Él le dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, del maligno, del pecado. Entonces, nosotros fuimos llamados para estar apartados, para pertenecer a Dios. Habla, Señor. Cuando Josué se le presentó y lo reconoció, conoció que el ángel era Dios,
Dice que postrado, rostro en tierra, lo adoró. Y después le dijo, después de que lo adoró: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Eso es lo que usted y yo debemos decirle cada día: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga hoy? ¿A dónde me quieres enviar hoy? ¿Qué me quieres enseñar hoy? ¿Qué quieres que yo haga hoy? Eso es lo que debía hacer, hermano. Eso fue hacer Moisés, a conocerlo, a entenderlo, para agradar a Dios. Y Moisés agradaba a Dios. Enoc dice que no conocía a Dios y Dios lo conocía. Por eso siempre agradaba a Dios. Y por eso vivía siempre viendo la gloria de Dios. Por eso Dios se los llevó. Entonces, por eso fue que cuando el Señor la grande multitud le seguía, le puso 3 barreras muy claras: niéguete a sí mismo, toma tu cruz y sígueme. Sígueme a mí, ten comunión conmigo y con mi Padre. Entonces, ¿por qué? Porque es posible, hermano, es muy posible ser un seguidor de Jesús sin ser un discípulo de Jesús. Al Señor no le interesan los seguidores. Él le dijo a los seguidores: el que no aborrezca a padre, madre, hijos, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y aún hay que morir por él, no puede ser mi discípulo. El Señor claramente, hermano, porque usted y yo podemos. ¿Cuánta gente hay en las iglesias siguiendo a ese Jesús que hace milagros? A ese Jesús que les provee la comida, a ese Jesús que viene a la iglesia para orarle por sus necesidades, pero no para decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, muéstrame, muéstrale a otro, muéstrale a alguien mi pecado, que me confronte para yo santificarme. Entonces, es posible ser un seguidor de Jesús y ser un discípulo de Jesús, apoyando la obra del Señor sin sacrificar nada. Porque hay gente que lo único que da es plata y ellos felices. Hermano, a la gente hay que decir. Y si aquí hay personas así, escuchen: si usted tiene una vida de pecado, sus diezmos y ofrendas, usted está botando la plata. Sígala gastando en pecado mejor. Sígala gastando en pecado. Porque a Dios no le sirve. A Dios le sirve un sacrificio vivo. El Señor dice en el Salmo 50, claramente, que si tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es todo, tu dinero es mío, tus ofrendas son mías, yo soy el que las pongo en tu bolsillo para multiplicarte. Es así, hermanos, es claro. Es la Biblia. Que en muchos lugares lo que buscan es eso. No importa que usted ande como ande, traiga el diezmo y además lo ponen a pactar y a traer primicias. Y entonces usted está en pecado, no traiga primicias ni traiga nada. Arrepiéntase, hermano, que está burlando de Dios con esas ofrendas. Dios nos proveerá, no se preocupe por eso. Siempre ha provisto. Entonces, es posible, hermano, estar a favor de algo, a favor de la obra de Dios, sin ser un sacrificio vivo para Dios. Posible. Moisés lo sacrificó todo para ver la gloria de Dios. Es lo que nosotros tenemos que compararnos con Moisés, hermano. ¿Por qué? Porque acuérdese que el que él vio la gloria de Dios trajo unos resultados. Vamos a ver si los alcanzamos a ver hoy. Trajo unos resultados en la vida, unos cambios. El ver la gloria de Dios tiene que traer unos cambios en nuestra vida. ¿Cómo se sabe que una persona, un creyente que lleva años en el Evangelio, no ha visto la gloria de Dios? Porque no hay cambios en su vida. No hay cambios. Solamente tiene un velo. Conoce muchas letras como los hebreos. No hay nadie que conozca más la Biblia que ellos. Uno es un ignorante al lado de ellos toda la vida en el Antiguo Testamento. Pero tienen un velo del tamaño del infierno. Y ese velo, el único que lo quita es Cristo. Él es el camino. Por eso Moisés le pidió: muéstrame el camino. Hermano, hoy nos dicen que hagamos esto y aquello para ver la gloria, para que caiga la gloria. Que así muchos, y eso es antibíblico. ¿Qué hizo Moisés para ver la gloria de Dios, hermano? Le pidió gracia. Y le pidió conocimiento, que le mostrara conocimiento de Dios. Sobre el camino le pidió gracia: Señor, gracia. Muéstrame tu camino. Ahora, Moisés tenía acceso a todo el poder de Dios. Pero Moisés quería más. Qué lindo que nosotros no nos conformemos, hermano, con una prédica, con una enseñanza, con ir una vez, sino que queramos buscar más su rostro, buscar más de Él.
Señor, enséñame, Señor, no entiendo, Señor. Y la Biblia dice que así como la viuda, así hasta que le hizo justicia. Y al que pide se le da, y al que toca se le abre, dice la palabra, hermano. Él no se conformó, él buscaba intimidad con Dios. Mire, él tenía acceso en el monte a la presencia, y 40 días ahí con el Señor. Y no se conformó, en el tabernáculo entraba cada que quería y no se conformó. No se conformó, hermanos. Éxodo 33:9, mire lo que dice. Leámoslo, por favor. No estamos gastando tiempecito en esto porque es lo más importante que hay en la palabra. La gloria de Dios. Tan importante es que transformó la vida de Moisés, que Moisés estaba amargado y quería morirse. Sabía que no podía llevar, no podía realizar esa empresa de llevar el pueblo a Canaán, hasta que vino y recibió esa revelación del nombre de Dios, y su vida fue transformada para siempre. Mire el tiempo, fíjese el tiempo, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, o sea, si Moisés no entraba, no pasaba nada. O sea, que el que determinara que pasara algo era Moisés. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía. Si él no entraba, la columna estaba arriba. Pero cuando Moisés decidía entrar, ahí mismo bajaba la columna de Dios. Bajaba. Y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con él. Cada que él iba, bajaba la nube. Él se iba la nube. Nadie más podía hacer eso. Ni Josué ni nadie. ¿Por qué? Porque Moisés tenía comunión con Dios. Porque Dios sabía todo lo que Moisés había renunciado por amor de él. Por amor de Dios. Entonces, ahora sí, Éxodo 34:1, para que continuemos desarrollando. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras. ¡Qué hermosura! 2. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. ¿Por qué? Porque es que la cumbre del monte es tierra santa. A nosotros nos gusta comprometernos con Dios hasta este lugar. No. Mire, un ministro, esto es profético. No, yo no me monto allá, pero es un ministro. Pero ¿por qué no se monta? El Señor dice que hay que subir hasta la cumbre, porque la cumbre es tierra santa, ahí está su presencia. Si yo tengo mi pecado oculto con estar ministrando desde allí, no estoy haciendo nada, estoy siendo rebelde. Lo que tengo es que arrepentirme. Ahora, si en santidad y en comunión con Dios me quedo abajo, no significa que estoy en pecado. Pero estoy hablando para la gente que ministra y que no, yo no me monto allá, pero con su vida apartada de Dios. Grave. El Señor le dice claramente: preséntate a mí sobre la cumbre. ¿Por qué? Porque la cumbre es tierra santa. Y ahí hay que descalzarse, hay que quitarse el calzado. Nuestra humanidad, ahí hay que negarnos, ahí hay que dejar el viejo hombre afuera, para entrar ahí en el espíritu, ahí en la humillación. Dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Entonces, en el verso 3, Dios le pone otras 2 barreras a Moisés para poder mostrarle su gloria. Mira el verso 3. Y no suba hombre contigo ni parezca alguno en todo el monte. Significa que el ver su gloria no es para toda persona. ¿Okay? Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Ojo, 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová. Proclamó. Él le pidió que le mostrara su camino. Y comienza el Señor a mostrarle el camino. El camino para nosotros es el Yahweh. Es el yo soy. Es el Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él es el autosuficiente. Usted y yo tenemos que entender que en nuestros problemas y necesidades y en nuestros imposibles, Él es autosuficiente. Todo suficiente para cada una de nuestras necesidades. Ese es el nombre que Él le reveló. Por eso comenzó a predicarle: ojo Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el todopoderoso. Yo soy el siempre existente, autoexistente. Siempre he existido, siempre existiré. Todo está a mi alcance. Lo primero que Dios le predicó a Moisés, que le proclamó, que le expresó, fue su nombre.
Porque aquí hablan de Jehová, Jehová, pero realmente se está refiriendo es a Yahweh. Yahweh. O sea, el yo soy, el que él le reveló a Moisés. Yo soy el que soy, yo soy lo que soy, el eterno. 7. Y comienza, entonces, mire, primero le reveló su nombre y ahí comienza a revelarle el carácter. Porque esas son dos cosas que necesitamos entender nosotros de Dios, su nombre y su carácter. Que guarda misericordia a millares. Hermano, ¿cuántos millares sabemos aquí que Dios ha tenido misericordia de nosotros? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. A nosotros nos ha perdonado la iniquidad, la rebelión y el pecado. A lo mejor nos lo perdona todos los días. Que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto era, hermano, lo que Moisés necesitaba escuchar. Porque él ya se había encontrado ante la muerte con Dios. Y él necesitaba escuchar algo diferente de lo que él había visto. Un Dios de poder, un Dios de juicio, un Dios que no escatimaba nada. Cuando había pecado, a barrer con todos. Más aún él le dijo a Moisés, Moisés, déjame, yo acabo con todo Israel. Me quedo contigo. Y de ti haré una gran nación. ¿No le parece? No. Ese era el Dios que conocía a Moisés. Dios mío, ¿qué es esto? Decíamos, ¿qué es esto? Va a acabar, ya me dijo que va a acabar con todo Israel y me va a dejar a mí solo. Entonces él necesitaba conocer. Entonces cuando viene el primero que todo le dice, fíjate en mi nombre y lo que significa mi nombre. Por eso dice que cuando él le pidió, dice que pasó delante de Moisés todo su bien. Moisés vio todo el de, uy, Dios mío, tú eres todo esto. No es lo que yo conozco solamente, sino que tú eres misericordia, tú eres amor, tú eres perdón. Eso era lo que Moisés y lo que usted y yo necesitamos conocer de ese Dios, que no es solo juicio, sino un Dios de amor. Su nombre y su naturaleza. Entonces, Dios fue claro en hacer diferencia entre sus milagros y su gloria. Moisés conocía los milagros y los prodigios portentosos de Dios. Ahora le muestra algo diferente que no tiene que ver con nada de eso. Son añadiduras. Lo que necesitamos es lo que es eterno. Porque allá en el cielo no vamos a necesitar que nos sanen. Allá no vamos a necesitar que el Señor nos dé para la comida. Tenemos una provisión eterna, infinita, hermanos. Y allá es que tenemos que tener nosotros puesta la mirada, como decía Pablo, que él tenía puesta la mirada en el galardón, en la gloria eterna de Dios. Entonces, una cosa es darle gloria a los milagros de Dios y otra cosa es dársela al Dios de los milagros. Hay mucha gente que está buscando los milagros de Dios, pero no busca al Dios de los milagros. Apenas me hizo el milagrito, sigue su vida como va, sigue sin santificarse. No le interesa hacer un sacrificio vivo para que Dios pueda expresar su gloria en él, para que seamos, el Espíritu Santo escriba en nosotros, dice, no con tinta ni en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y la tinta es con el Espíritu de Dios vivo, para que cuando abramos nosotros esas cartas, esa boca, que salga bendición, salga misericordia, salga compasión, salga perdón, salga comunión, restauración. Pues, ¿qué es lo que la gente busca hoy, hermano? Precisamente lo contrario: prosperidad, milagros, profecía, lo que busca la iglesia. Y Dios nos dice que busquemos como Moisés su gloria, para poder reconocer en nuestra vida sus misericordias, que son tremendas cada día con cada uno de nosotros, hermano. Nosotros como no las apreciamos, como nos fijamos en el problemita, y en ese problemita echamos todo por ahí y no nos damos cuenta de que hay personas que en este momento están muriendo de hambre física. Diario no sé cuántos millones de personas mueren en el mundo de hambre, y nosotros no estamos muriendo de hambre física. Entonces hay que ver la misericordia, las bondades de Dios. No les interesa un matrimonio con Dios, sino con el poder de Dios. Es lo que busca la gente. No un compromiso verdadero con Dios, sumergirse en Cristo, ser uno con Él. Él es el todo de Dios. Sino en el poder, buscan es el poder de Dios. Pero Moisés quería conocer y entender a Dios. Por eso cuando recibió eso, dice que postrado en tierra lo adoró. Y debemos entender, hermano, que cuando él adoró a Dios fue cuando recibió esa revelación. Por eso, mire, cuando Dios dice, esto es tremendo, cuando Dios dice de que Él busca y sigue buscando verdaderos adoradores. Verdadero significa hijos de la verdad, hijos de la palabra, hijos de la revelación de Dios.
Moisés nació prácticamente ahí cuando recibió esa revelación. Nosotros tenemos más revelación que Moisés, mucha más, porque tenemos ya no solamente las sombras que él recibió, porque ahí le acabamos de leer que la gloria de él pereció. Nosotros tenemos acceso a una gloria que no perece. Entonces él lo adoró cuando vio esa expresión de Dios mismo, dándole la revelación de su palabra, la revelación de su nombre y la revelación de su carácter. Por eso es tan importante adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es conforme al espíritu, conforme a Dios, conforme a Cristo y a su palabra. No hay otra forma, no cabe en otra fórmula. Lo que han pervertido hoy muchos púlpitos con todo tipo de cánticos. Me contaba un hermano que en estos días uno de esos cantantes famosos es que llegó por allá a un templo, una iglesia, que lo estaban esperando para que fuera a ministrar porque es un cantante famoso. Dice que entró en una moto al púlpito. Hermanos, que usted permita eso, usted es tan perverso como él. Póngale la firma. Porque es que el que tiene que estar entronado en el púlpito es la palabra de Dios, no el pastor, no el ministro, la palabra de Dios. Cuando el pueblo se pare firme a exigir, hermano, van a sacar a más de un de estos sinvergüenzas. Y se van a montar mujeres y hombres santos de Dios. Entonces Moisés entendió, hermano, que ese Dios que le acaba de revelar lo que es su nombre, hermano, tenía el poder para sostenerlo en toda circunstancia, por difícil que sea. Eso es para usted y para mí también. Ese Dios tiene poder para sostenerlo, hermano. Esta es la primera parte de la gloria de Dios que él demostró. Qué tremendo. Le reveló su nombre. Y ahí continuó revelándole su carácter. Hermano, ¿por qué será que Jesús nos enseñó en la oración? Santificado sea tu nombre. La primera revelación que Dios le dio a Moisés fue su nombre. Pero el Salmo 138:2 dice que su nombre es igual a su palabra. Él le reveló su nombre a Moisés a través de la palabra que salió por su boca. Y cuando Dios comenzó a hablar, el que salió fue Cristo, porque Él es el verbo. Dios, lo que sale de la boca de Dios se llama Cristo. Dios no tiene una voz independiente de Cristo, es la misma voz, es Cristo, la voz de Dios. Santificado sea tu nombre, hermano, porque mire, cuando usted y yo aprendemos a santificar el nombre del Señor, entonces ahí es donde se establece el reino de Dios. Porque para santificar el nombre del Señor, la Biblia dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre. Si yo voy a santificar el nombre del Señor, lo santifico con mi boca, con mi vida de obediencia. Con mi vida de obediencia, no con diezmos y ofrendas, es con mi vida de obediencia que yo puedo santificar el nombre del Señor, y eso nos capacita para verlo, ver su gloria y adorarlo. Ahora, en la naturaleza, que Dios le revela la naturaleza fuerte. Miren, fuerte. Para tus debilidades, yo soy fuerte. En tu debilidad, sí, eres fuerte, porque yo soy tu Dios, el yo soy fuerte. Misericordioso, que ahí sigue hablando. Misericordioso, Dios quiere misericordia cada día de nosotros. Piadoso, hermano, todo bien de Dios sobre nosotros. Tardo para la ira. ¿Cuántos, hermanos, no nos ha consumido el Señor? Por su misericordia, hermano, porque Él es tardo para la ira. Mire cuántas veces alguien nos ofende y ahí mismo reaccionamos, nos enfurecemos. Y el Señor dice que hay que ser tardo para la ira. Así es Él, mire, ese es el carácter de Dios. Y grande misericordia y verdad. Él es verdad. Entonces, que guarda misericordia a millares, hermano. Esas misericordias están sobre nosotros, sobre nuestras oraciones, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. Ojo, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Aquí hay tres cosas que son muy diferentes la una de la otra. No es lo mismo la iniquidad que la rebelión y que el pecado. Entonces esta es la gloria que Dios le muestra. Primero le reveló su nombre y de ahí su carácter. Porque es que la Biblia dice que debemos tener el carácter de Cristo.
para que sea esa gloria expresándose en nosotros y a través de nosotros. Cuando dice que nosotros éramos un árbol silvestre, un olivo silvestre, dice que el Señor viene contra naturaleza, nos corta del mundo y nos pega en él. ¿Para qué? Para que la savia del Espíritu, la savia que sube por las plantas, el alimento que venga, nos pegó aquí. Entonces esa savia nos alimenta y comienza a expresarse el fruto de Dios, comienza a expresarse la gloria de Dios a través de sus hijos. El fruto del Espíritu. No habla de dones, no tiene que ver con milagros. El fruto del Espíritu. Yo puedo hablar de milagros. Milagros es lo que hemos visto en nuestra familia. Yo creo en ello. Y cuando yo oro por milagros, yo lo creo. Ya Dios hará como Él quiera. Hermano, pero aquí, en mi vida, en mi corazón, primero Dios que todo. Lo demás son añadiduras. Si Dios me quiere sanar, lo leo. Si no, me voy con Dios. ¿Ya? Hermano, para que no tergiversemos, lo que hay que buscar es la gloria de Dios, que Dios tenga contentamiento, comprobando que todo lo que hacemos sea agradable a nuestro Dios. Entonces, esa es la gloria mostrándose ante Moisés el carácter. Esto lo afirmó en su amor y pasión por Dios para seguir con su empresa de llevar el pueblo. Ahí Moisés descansó tanto que se salió de la peña porque Dios lo había escondido en la hendidura o en la herida de la peña es Cristo. Y dice que se salió de la peña y postrado el rostro a tierra, dice, lo adoró. Señor, esto era lo que yo quería saber de ti. Esa es la revelación que yo necesitamos. Conoció a un Dios lleno de amor, de compasión, de misericordia, muy diferente al Dios que Moisés había conocido en Egipto, un Dios de juicio, muy diferente. Ahí descansó. Moisés necesitaba oír este sermón de Dios. Era de amor, misericordia, verdad, compasión, piedad. Qué revelación más preciosa. Ese Dios que nos ama con amor eterno, lleno de misericordia, de compasión, hermano, con nosotros. Un Dios personal. Él quería conocer a ese Dios personalmente, íntimamente, lleno de gracia y de verdad, hermano, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Un Dios, ahí vio que Dios era un Dios de la segunda oportunidad. ¿Usted no ve que hay gente que dice, yo lo perdono pero no olvido? Dios perdona y además se encarga de meterlos al fondo de la mano. O sea que los pecados de ayer ya están en el fondo de la mano. Si oíste y yo pecamos, ahí está, Señor, perdona, al fondo de la mano inmediatamente. El Dios de la segunda oportunidad, eso necesitaba conocer Moisés. Él mencionó el perdón, porque mire, cuando Dios le menciona, eso es lo que hay que entender, cuando Dios le menciona esos tres pecados, lo que le dijo a Moisés es, yo soy el Dios que perdono la totalidad de los pecados, que están en la iniquidad, la rebelión y el pecado, está en la totalidad de todos los pecados del hombre. Por eso mencionó los tres. Iniquidad es torcer el camino derecho. Iniquidad, torcer el camino derecho. Dios nos pone en un camino derecho, torcerlo, eso es iniquidad. Rebelión es insurrección contra Dios, anarquía, sedición contra Dios. Eso es lo que es la rebelión, es contra Dios. A veces nosotros nos rebelamos con la gente, pero la rebelión es contra Dios. Es contra Dios, no es contra una persona, es contra Dios, porque si somos llamados por Dios, si somos hijos de Dios, la rebelión es contra Dios. Pecado es lo que decía Pablo, no darle al blanco. Errar. Entonces miren la hermosura. Nos expone, Dios le expone a Moisés que Él perdona. No hay pecado que Él no perdone. En Moisés, como usted y yo necesitamos conocer esa rebelión de Dios. ¿Para qué? Para que Moisés también. Porque Dios revela su gloria con un propósito, no simplemente, ay, Él se fue brillando y bajó brillando y ya, no. Dios nos revela su gloria con propósitos para nuestras vidas. Ese Dios era lo que Moisés necesitaba para cumplir ese propósito, esa misión. Entonces la pregunta de Moisés de, Señor, muéstrame tu gloria. Vemos que Dios
le enseña lo que usted y yo debemos conocer, dice la Biblia. Conocer al Padre y conocer a Cristo. Conocer su nombre, su soberanía, su naturaleza, sus excelencias, sus perfecciones, sus atributos. Hermanos, nomás usted y yo nos preguntamos cómo será esa gloria, la que nos espera. ¿Cómo será? Que Pablo no pudo ni siquiera mencionar nada de él. Y hay que entender esto, Dios solamente le mostró las espaldas. A nosotros nos espera el rostro. Por eso acuérdese que la bendición de Dios en Números 6:24, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro. Mire, todo está relacionado. La bendición con el rostro de Dios. Eso es lo que nos espera. Por eso Él dice, yo te mostraré mi espalda, no podrás ver mi rostro. El rostro es el que nos espera. Pero usted no sabe una cosa. El Nuevo Testamento dice que Cristo era el rostro de Dios. Eso lo vamos a seguir viendo. Por eso cuando Él recibió ese poquito de la espalda, lo que Dios le mostró, dice, postrado en tierra lo adoró. ¿Qué fue lo que vimos en Moisés después de que vio, de que entendió el nombre, que conoció algo del carácter de Dios? Sumisión, reverencia, sujeción ante la palabra que Dios le dio. Solo necesitamos, esa misma palabra se está exponiendo hoy aquí, hermano, para usted y para mí. Nosotros necesitamos sumisión, sujeción, reverencia, hermano, ante la palabra de Dios. Moisés, verso 8, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y lo adoró. Ahora sí es posible esa empresa a Canaán. Con Dios, hermanos, y yo tenemos que entender que nosotros no estamos en una religión. Nosotros estamos en ese Dios omnipotente, en ese Dios vivo, maravilloso. Y con Él todo es posible para nuestras vidas, hermanos. Entendió que con el amor de Dios tendría la paciencia para amar y perdonar a ese pueblo que lo injuriaban, que lo sacaban de paciencia. Ya con eso Él estaba capacitado. Dios lo capacitó al recibir ese rema, esa revelación de Dios. Entendió que con ese nombre, Yahweh, sobre él algún día vería el rostro de Dios, tal y como Dios es, y tendría paz. Cuando Moisés conoció lo que significaba el Yahweh, el yo soy, el autosuficiente, dice que se postró. Hermano, qué lindo que nosotros mantengamos esa postura, solos en la casa, en el trabajo, en el carro, en el metro, siempre postrándonos, hermano, ante Dios. Lo que hay que postrar no tanto es la rodilla, sino nuestro corazón y nuestra mente. Postrados, en reverencia, hermano, en agradecimiento, ser agradecidos con el Señor. La Biblia dice que fuimos creados para su gloria. Pero ¿cómo vamos a glorificar a Dios si no conocemos su camino? El camino a la gloria de Dios es la palabra. El velo que tienen los hebreos es la palabra, no tienen la revelación de la palabra, del Nuevo Testamento, de la Buena Nueva. Por eso tienen un velo, lo rechazan. El velo en los creyentes es que no reciben o no recibimos la palabra. La recibimos en el momento con gozo. Dice que vienen los problemas y vienen y los espinos la ahogan. O viene el sol y la quema. No, recibir esa palabra, esa rema de que Dios es autosuficiente para nuestras vidas y mantenerlo en nosotros, mantenerlo vivo, creyéndole al Señor. Entonces la misericordia de Dios, mire, cuando Él comenzó a revelarle, vimos que la misericordia, misericordioso y piadoso, la misericordia es parte de la gloria de Dios. Si nosotros reconocemos la misericordia de Dios, hermanos, nos postraremos como un sacrificio vivo. Acuérdense que es lo que dice Pablo. Relacionemos esta gloria que Dios le reveló a Moisés con lo que dice Pablo. Dice, os ruego por las misericordias, o sea, por esa gloria revelada en sus vidas, que si fue revelada, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea que lo que está Pablo hablando es lo mismo que Dios le mostró a Moisés, las misericordias. Si nosotros reconocemos de que Dios tiene muchas misericordias en nosotros, en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros hijos, entonces debemos vivir cada momento de nuestra vida como un sacrificio
vivo a Dios. Mire, la misma misericordia que Dios le expresó a Moisés como espaldas, nos la muestra directamente a nosotros en el rostro de Cristo, que es la palabra. Lo dice 2 Corintios 3. Tremendo. ¿Cuánto necesitamos entender, hermano, lo que Moisés entendió? Y lo que Pablo vino y nos recordó. Pablo simplemente está recordando eso que Dios le reveló a Moisés. Si eso fuese así, hermano, nuestra vida se acabaría la rebeldía. Seríamos sumisos y sujetos al Señor, sujetos a su bendita palabra. Y eso es lo que significa quitarnos el calzado de nuestros pies. Porque el calzado es el que nos lleva, los pies son los que nos llevan. Por eso el Señor le lavó los pies, para que cada día, dice, cada uno lave los pies al otro. Cada día nos perdonamos, cada día nos amamos, cada día tenemos misericordia, cada día somos bondadosos, cada día se debe expresar el carácter de Dios que Él le mostró a Moisés en nuestra vida para con otros. Porque uno de los objetivos de Dios mostrarle la gloria a Moisés era para hacerlo como Él. El motivo más grande de Dios mostrarnos su gloria a nosotros es para hacernos como Cristo. Romanos 8, 29 lo dice claramente. Qué hermoso será cuando entendamos y conozcamos, hermano, ese nombre. O sea, que sea rema en nuestra vida. Es lo que nos transforma. Moisés fue transformado a partir de ese momento. Y esa puede ser y debe ser la meta más grande y más importante de nuestra vida, la gloria de Dios. No alcanzamos a terminar hoy, gloria a Dios, pero necesitamos correr, hermanos. Necesitamos conocer para que veamos entonces qué es lo que produce esa gloria en el que la recibe. Debe producir lo que produjo en Moisés, en nosotros, mucho más que lo que produjo en Moisés. Pongámonos de pie, hermanos. Hermanos, entendamos. A lo mejor la gloria de Dios no se ha revelado en la vida, en nuestra vida. A lo mejor sí. Pero lo primero que produce esa revelación de esa gloria del nombre y del carácter de Dios en nuestra vida, lo primero que debe producir es sumisión, reverencia y sujeción a Dios y a sus benditos y santos propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Moisés, rostro en tierra, lo adoró. Necesitamos una experiencia personal con la gloria de Dios. La semana que entra, Dios nos permitirá mirar lo que produce la gloria de Dios, lo que debe producir en su vida y en la mía, para que identifique si sí hay una revelación de la gloria en su vida y en la vida y en la mía. Señor amado, te damos gracias, mi Rey. Precioso tu nombre, precioso tu carácter, preciosos tus atributos, preciosas tus excelencias, mi Señor, tus perfecciones. Señor, sabemos de que como Moisés, mi Señor, necesitamos, mi Señor, negarnos a tantas cosas, mi Señor, que no nos impiden, mi Señor, que nos impiden, mi Rey, buscar tu rostro, mi Señor amado. Señor, ayúdanos, que cada día, mi Señor, podamos vivir con ese propósito, entender tu gloria, mi Señor, y que tu gloria se manifieste, mi Señor, en nuestra vida, mi Señor, y podamos vivir para adorarte. Como tú sigues buscando verdaderos adoradores, mi Señor, conforme a tu Espíritu Santo, conforme a tu Hijo, conforme a tu verdad, mi Señor. Que podamos caminar cada día, mi Señor, como sacerdotes tuyos, como un pueblo santo, apartado, diferente del mundo. Mi Señor, vivir para ti, para tus propósitos, para que tú tengas contentamiento de nosotros, mi Señor, y podamos ver tu rostro un día, mi Señor.
En aquel lugar donde no habrá necesidad de sol, mi Señor, ni de luna que brille en ellos, mi Señor. Porque tu gloria es la que ilumina todo, mi Señor. Tu lumbrera, mi Señor, es el Cordero, mi Rey. Gracias. Gracias te damos, mi Señor, en este día.